Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu segunda clase de literatura. Pues estamos avanzando, ¿verdad? Poco a poco, pero ahí vamos. Y hoy vamos a ver qué son los textos literarios versus los textos que no son parte de la literatura. Muy bien, vamos a dar inicio, así de lleno vamos a entrar porque el tiempo es breve. Los textos no literarios son aquellos que muestran información relevante, dan a conocer hechos o bien proporcionan instrucciones. Su lenguaje no tiene valor estético, generalmente pues es coloquial o cotidiano. En cambio, los textos literarios, esto lo habíamos visto en nuestra primera clase, son aquellos que recrean nuestros sentidos y nuestra mente. También muestran la interioridad del autor, del artista, del escritor y buscan la belleza usando un lenguaje que supera lo ordinario. Los textos literarios no manejan el lenguaje como es cotidiano, simple, denotativo. Los textos literarios, por el contrario, buscan, ¿verdad?, superar ese tipo de lenguaje ordinario a través de la creación de la belleza de las palabras. Ya habíamos visto también, ¿verdad?, que la literatura es una de las bellas artes y que cada una de estas artes maneja un material para expresar la belleza. Y tú me habías dicho que el material que maneja la literatura son las palabras. Habíamos hablado también de la importancia de las palabras, del valor de las palabras y de la belleza de las palabras. Vamos a ver dos tipos de textos, ¿ok? Por eso te decía que entrábamos de lleno porque tenemos que leer el ejemplo. El texto 1 se llama La batalla de Parral. Tuvo lugar el 8 de agosto de 1865 en la localidad de Parral, en el estado de Chihuahua, México, entre elementos de la División de Operaciones del Ejército Mexicano de la República al mando del general Agustín Villagra y tropas francesas al servicio del Segundo Imperio Mexicano, compuesta de soldados franceses y conservadores mexicanos, durante la segunda intervención francesa en México. El resultado, pues, sabemos que fue la victoria mexicana. Sin embargo, ¿cómo se dio esto? El general mexicano sitió la guarnición y después de 2 horas de combate logró la derrota francesa. Los franceses presentaron las siguientes bajas: 18 muertos, 24 prisioneros, 3 heridos y 50 armas decomisadas. Los republicanos, por su parte, perdieron al general Pedro Meoqui Mañón, quien era comandante del Batallón Supremo Pro Poderes, al subteniente Magdaleno Suárez, además de 4 soldados y 3 heridos. En esta acción participaron de igual forma los capitanes Antonio Cuellar, Telésforo Pérez, guay, pobrecito, ¿verdad?, con el nombre, el subteniente de artillería Eduardo Sierra y el corneta Feliciano Martínez. Este es nuestro texto 1. Recordemos que hay varios tipos de texto, ¿te acuerdas? Textos informativos, persuasivos y literarios, pero ahorita solo lo estamos dividiendo en literarios y no literarios, que es lo que nos interesa. Ya tenemos el texto número 1. ¿Qué crees que sea? Vamos con el texto número 2. Se llama 4 soldados sin 30-30. Y esto es de alguien que se llama Nelly Campobello, quien es la autora de este texto. Y dice: y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas. Él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se lasticaron con un yo me llamo Rafael, soy trompeta del cerro de la Iguana. Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de 3 días en Parral. Se combatía mucho. ¡Traen muertos!, dijeron. El único que hubo en el Cerro de la Iguana. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa. Lo llevaban 4 soldados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos, abiertos. Sufrí tanto. Se lo llevaban. Tenía unos balazos. Vi su pantalón. Hoy sí era el de un muerto. Este es el texto 2.
Bueno, vamos a reflexionar. Tenemos el texto 1 y el texto 2. A ver, ¿cuál crees que sea la intención comunicativa en cada texto? ¿Qué es lo que quiere comunicar el texto 1 y qué es lo que quiere comunicar el texto 2? ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Número 2. ¿Cuál será la semejanza que tienen estos textos, o las semejanzas, y qué diferencias hay entre ambos? A ver, piénsale. ¿En qué son semejantes y en qué son diferentes? Número 3. ¿Cuál de los dos textos crees que sea el literario? ¿El texto 1 o el texto 2? Piensa en tu cabeza por qué. Si tú estuvieras aquí frente a mí, ¿cómo me vas a argumentar cuál es el literario? ¿Ok? Y la última pregunta. ¿Qué elementos consideras que hacen que un texto sea literario? ¿Qué es lo que hace que un texto sea literario, considerado parte de la literatura? ¿Qué crees? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una diferencia, ¿ok? Dependiendo de las funciones del lenguaje, la intención del texto y las marcas de literariedad. Un texto no literario, sus funciones de lenguaje generalmente son referencial, son apelativa, ¿verdad? Generalmente la intención de un texto no literario es informar, persuadir, convencer. ¿Y qué marcas de literariedad tiene? Es decir, ¿qué tipo de lenguaje usa? Usa un lenguaje denotativo. Generalmente, o no generalmente, siempre denota la realidad. Es un lenguaje literal, ¿verdad? Es un lenguaje literal. Ahora, el texto literario. ¿Qué funciones de lenguaje utiliza? Lo vimos en la clase pasada. Pues utiliza la emotiva. ¿Por qué? Porque expresa los sentimientos del autor. Porque ahí se va implícito su yo. Y utiliza la función poética. ¿Por qué? Claro, porque el mensaje está adornado, está embellecido. ¿Cuál es la intención del texto literario? Ya lo habíamos visto también. Estamos nosotros ya conjuntando todo. Es recrear nuestros sentidos y mentes, crear belleza con un lenguaje que supera lo ordinario y expresar la interioridad del autor. Ahora, marcas de literariedad. El texto literario tiene un lenguaje connotativo, es decir, lleno y rico en figuras retóricas. ¿Qué son estas figuras retóricas? Bueno, eso es parte de nuestra siguiente clase. Vamos a ver cuáles son las figuras retóricas. Son esos recursos que utiliza el artista literario para embellecer su texto. El lenguaje connotativo es aquel lenguaje figurado, es aquella polisemia, ¿verdad? Aquella cantidad de significados que puede tener una palabra. Y pues con esto concluimos nuestra segunda clase. Te doy muchas gracias. Ahí está mi canal, Maestra Mau. Nos vemos. No te me pierdas a través de WhatsApp, a través de Classroom o a través de YouTube. Nos vemos en la siguiente clase.